Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio La Voz de la Verdad para estudiar hoy domingo 30 de abril. Y el título para el día de hoy: persecución de los primeros cristianos. ¿Por qué tenemos que aprender de los cristianos de la época de los apóstoles? ¿Será que nosotros también tendremos que pasar por momentos difíciles? ¿Cómo afrontar esos momentos? Primera de Pedro, capítulo 1 y el verso 6 nos dice, Primera de Pedro, vamos a ir a Primera de Pedro, busquemos versículo 6, capítulo 1, verso 6. Vamos a leerlo desde el versículo 5. Dice, que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué dice? Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cómo debemos de vivir nosotros? Debemos de vivir mediante la fe, para alcanzar, dice, la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo? Dice, en el tiempo postrero. Mientras ese día llegue, cada uno de nosotros debemos fortalecernos en una relación estrecha con Jesús por medio de la fe. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. O sea que como cristiano es necesario que pase por pruebas. Aquí dice, si es necesario. ¿Qué harán las pruebas? ¿Qué ocasionará estos momentos difíciles para aquel que vive por fe? Va a aferrarse más y más de su Señor y Salvador Jesucristo. Las pruebas solamente lo que hará es quitar aquellas cosas que se han pegado en nuestra vida, que no son las que necesitamos para la vida eterna. Son para purificar. Así como el oro es purificado con fuego, así el cristiano está preparado, está siendo preparado a través de las pruebas, a través de las dificultades, para salir puro, listo para ir a ser parte del reino eterno de Dios. Y en el capítulo 5 y en el verso 10 nos dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo
os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué pasó con los primeros cristianos en esos momentos difíciles? Fueron afirmados. Primero los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fue fácil para la iglesia naciente vivir para Cristo. No. Hubieron muchas dificultades, tanto entre los judíos como contra los romanos, porque en el imperio romano a César lo tenían como un dios, y la gente tenía que tener tiempo para adorar a César. Pero para los cristianos, el único al cual se debía adorar era al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Allí entraban en conflicto, porque los romanos tenían muchos dioses, así como todos los pueblos de allí de alrededor. Cada uno de ellos adoraban a diferentes dioses. Pero los cristianos solamente adoraban un Dios. Servían a un Dios, amaban a un Dios. Y a consecuencia de su manera de vivir, eran perseguidos, calumniados, mandados a las cárceles, golpeados, hasta muertos. Pero aquel que perseveraba hasta el fin, dice el Señor Jesús, será salvo. Era muy difícil, porque la influencia del mundo era grande. ¿Por qué el apóstol Pedro nos manda esta carta para que la estudiemos nosotros hoy en el siglo XXI? ¿Será que nosotros, como pueblo que esperamos el advenimiento de nuestro Señor Jesús, o sea, los tiempos postreros, tendremos que pasar momentos difíciles de persecución? Y que veamos cómo debemos de vivir para poder salir victoriosos de esta prueba. Mire lo que nos dice aquí la lección. Durante los primeros siglos, el solo hecho de ser cristiano podía significar una muerte horrenda. Con solo ser cristiano. ¿Por qué? Porque había un conflicto de adoración. El cristiano terminaba en los circos romanos para que la gente que llegaba allí se gozara viendo cómo las fieras
destrozaban a niños, jóvenes, adultos, ancianos que tenían la fe cristiana. También aquellos que se decían religiosos, servidores de Dios, los acusaban a las autoridades civiles para que los condenaran, ya sea a muerte, a trabajos forzados, a prisión. Todo eso durante los primeros siglos. Todo eso ocurrió por eso cuando estudiamos la historia de las iglesias, más que todo la segunda iglesia, que se conoce como el período de la persecución, donde el pueblo de Dios, Satanás la quiso destruir, poniendo en la mente, en el corazón de los gobernantes, odio por los cristianos. Dios permitió todo esto para que su iglesia, que aparentemente estaba siendo destruida, pudiese crecer. Porque los cristianos al principio solamente estaban en un sector, el sector cerca de Jerusalén. Pero cuando llegó la persecución, tuvieron que salir a diferentes partes del mundo y llevaron el mensaje. A través de su forma de vivir, a través de sus palabras, empezaron a predicar, a enseñar de Cristo, el Mesías que había venido. Una carta escrita a Trajano. ¿Quién era Trajano? El emperador romano. Ilustra cuán precaria era la seguridad de los primeros cristianos. ¿Quién enviaba esa carta? La carta provenía de Plinio, quien al momento de escribir era gobernador del Ponto y de Bitinia. ¿Qué decía esa carta? Plinio había escrito a Trajano pidiendo consejo con respecto a qué hacer con las personas que eran acusadas de ser cristianas. Por ser cristiano, las cárceles estaban llenas. Explicó que aquellos que insistían en que eran cristianos, que había mandado a hacer Plinio, los había mandado ejecutar. Otros dijeron que aunque anteriormente habían sido cristianos, ya no lo eran. Aquellos que a consecuencia de los momentos difíciles apartaron la vista de Jesús, apostataron. ¿Qué sucedió? Dice, ¿qué les hacían? Plinio les permitió probar su inocencia al obligarlos a ofrecer incienso a estatuas de Trajano y de diversos dioses y a maldecir a Jesús. Por mantener la vida temporal, muchos apostataron de su fe. Muchos maldijeron a Jesús. Muchos entregaban a sus mismos hermanos. Todos estos cuadros
que ocurrieron en el tiempo del inicio del cristianismo volverá a acontecer. Por eso todas estas lecciones nos están preparando para que no tengamos excusa cuando llegue ese momento. O estaremos del lado de Cristo o estaremos en el lado que estará en contra de Cristo. No importa que ahora digamos ser cristianos, pero si ahora no nos alimentamos de la palabra de Dios, si no nos alimentamos de la oración, si no nos alimentamos compartiendo la palabra, cuando vengan esos momentos de persecución, vamos a negar a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por miedo a la muerte. Pero los que tienen su fe en Jesús no temen a la muerte. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El morir es ganancia. Aquel que da su vida por Cristo es ganancia. ¿Qué promete el Señor? Que a la final trompeta, los que mueren por Cristo escucharán su voz y los muertos en Cristo resucitarán primero para nunca más morir. Pero aquellos que nieguen a su Salvador, ay de aquellos. Mejor les fuera no haber nacido. Hubo momentos, dice la lección, en el primer siglo en que los cristianos enfrentaron serios peligros solamente por ser cristianos. ¿Cuántos de ellos tuvieron que abandonar su casa, su hogar, su familia? ¿Cuántos tuvieron que dejar lugar donde nacieron, crecieron y tuvieron a toda su familia allí? Salir sin nada, buscando nuevos horizontes. Pero la protección de Dios iba con ellos. Y dice, hubo momentos en el primer siglo en que los cristianos enfrentaron serios peligros solamente por ser cristianos. Esto fue especialmente cierto bajo los emperadores de Nerón, en el año 54 al 68, y de Domiciano del 81 al 96. Fueron momentos, tiempos difíciles. Sin embargo, la persecución presentada en Primera de Pedro es de un carácter más local. O sea, veámoslo en dos aspectos, el aspecto local y mundial, más generalizado y más local también. Hay pocos ejemplos específicos de la persecución en esta carta de Pedro, pero podrían incluir falsas acusaciones, desprestigio en la comunidad. ¿Cómo los veían? Pensemos que lo que pasó
volverá a pasar. Lo que sucedió antes volverá a suceder. Así es que todo esto nos está diciendo lo que puede pasarnos por ser cristianos, por ser adventistas del séptimo día. Dice, podrían incluir falsas acusaciones, vituperios y deshonras. Aunque las pruebas eran severas, no parecían haber resultado en encarcelamientos o muertes generalizados, por lo menos en ese momento. Pero nosotros, al ver la historia, al ver hacia atrás lo que ocurrió, nos damos cuenta que no solamente hubo cárcel, muerte, ejércitos entraban en los pueblos para aniquilar a los cristianos. Padecían hambre, frío, todo por seguir a Cristo. Mire lo que nos dice Maranata en el día 6 de julio. La historia dice, perseguidos por causa de Cristo. Maranata es una matutina escrita por la hermana Elena G. de White. ¿Y qué nos dice? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. ¿Cuántos dice? Todos. ¿Quién es el perseguidor? Satanás anda como león rugiente, buscando a los cristianos, aquel que quiere vivir piamente, para destruirlo. Dice así, así como Cristo fue aborrecido sin motivo, así también lo será su pueblo, debido a su obediencia a los mandamientos de Dios. Si aquel que es puro, santo e inmaculado, aquel que hizo el bien y solo el bien, fue tratado como el criminal más abyecto y condenado a muerte, sus discípulos no pueden esperar un trato diferente, por irreprensible que sea su vida e impecable su carácter. Los estatutos humanos, las leyes elaboradas por los agentes satánicos con el pretexto de fomentar el bien y restringir el mal, serán exaltados, en tanto que se despreciará y pisoteará los sagrados mandamientos de Dios. Y todos los que por su obediencia demuestren ser fieles a la ley de Jehová, deberán estar preparados para afrontar arrestos y ser llevados ante asambleas cuya norma no será precisamente la elevada y santa ley de Dios. Quienes vivan en los días finales sabrán lo que significa ser perseguidos por causa de la verdad. En las cortes prevalecerá la injusticia. Los jueces rehusarán escuchar las razones esgrimidas por los que sean fieles a los mandamientos de Dios, pues sabrán que es imposible refutar los argumentos en favor del cuarto mandamiento. Dirán entonces, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. No darán importancia a la ley de Dios. Considerarán como suprema esa, a la que llamarán nuestra ley. Los que respeten esa ley humana serán favorecidos, pero quienes no se inclinen ante el ídolo constituido por el falso día de reposo, no recibirán
la menor muestra de simpatía. A medida que nos apremian las pruebas, se efectuará en nuestras filas una obra de separación y también de unión. Algunos que en la actualidad están dispuestos a tomar armas de guerra en tiempos de verdadero peligro, pondrán de manifiesto que no han edificado sobre un fundamento sólido. Cederán a la tentación. Los que han tenido gran luz y disfrutado de inestimables privilegios, pero no los han perfeccionado, se apartarán de nosotros, justificándose con diversos pretextos. Al no haber recibido el amor de la verdad, aceptarán los errores del enemigo, prestarán atención a espíritus seductores y doctrinas de demonios, y se apartarán de la fe. Pero por otra parte, cuando la tempestad de la persecución se desate realmente sobre nosotros, las verdaderas ovejas escucharán la voz del verdadero pastor. Se realizarán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos, y muchos de los que se han extraviado del redil retornarán para seguir al gran pastor. El pueblo de Dios se unirá y presentará un fuerte compacto al enemigo. Esta parte está en el 13 de julio. Dice el 28 de julio, este libro Maranata: el mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas, porque ellos no rendirán pleitesía al papado, honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano. Es el propósito de Satanás hacer que sean extirpados de la tierra, a fin de que nadie pueda impugnar su supremacía en el mundo. Cada uno debe saber individualmente qué es la verdad y estar preparado para dar razón de la esperanza que tiene con mansedumbre y reverencia, no con orgullo, jactancia o suficiencia propia, sino con el Espíritu de Cristo. Nos acercamos al tiempo cuando tendremos que responder individualmente, solos, por nuestra creencia. Seremos atacados en todo sentido, probados ante lo sumo. No deseamos sostener nuestra fe solo porque nos fue legada por nuestros padres. Una fe tal no soportará la terrible prueba que nos aguarda. Queremos saber por qué nos hemos apartado del mundo como un pueblo separado y peculiar. Las potestades de las tinieblas desplegarán sus baterías contra nosotros, y todos los indiferentes y descuidados que han depositado sus afectos en sus tesoros terrenales y no se han preocupado por comprender la relación de Dios con su pueblo, serán su fácil presa. Ningún poder fuera del conocimiento de la verdad, tal como es en Jesús, nos dará resolución y firmeza. Pero si lo poseemos, uno podrá perseguir a 1000 y 2 pondrán en fuga a 10,000. Maranata, esta
matutina, muy hermosa, para que la tengamos cada uno y podamos escudriñar en ella. La gran controversia está llegando a su final. Cada informe de calamidad que ocurre en el mar o en la tierra es un testimonio del hecho de que el fin de todas las cosas está por sobrevenir. Las guerras y los rumores de guerra así lo declaran. El Señor viene. Oímos los pasos de un Dios que se acerca. Amén. Así que, hermanos, termina la lección del día de hoy diciéndonos: aún así, vivir como cristiano ponía a los creyentes en oposición a elementos importantes de la sociedad en general del primer siglo, y podían sufrir por causa de sus creencias. Así Pedro estaba abordando una preocupación seria cuando escribió esta primera epístola. Y el Señor Jesús, que conoce el fin desde el principio, nos la deja porque tenemos nosotros también que pasar por esos momentos difíciles. Leo de un libro llamado La Oración del Espíritu de Profecía. Mire lo que nos dice. Vivimos en el período más solemne de la historia de este mundo. La suerte de las innumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidirse. Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas depende de nuestra conducta actual. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Todo discípulo de Cristo debe preguntar seriamente: Señor, ¿qué quieres que haga? Necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho en su palabra, especialmente acerca de las escenas del juicio. Debemos tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios, sin perder un solo instante. En torno nuestro se están cumpliendo acontecimientos de vital importancia. Nos encontramos en el terreno encantado de Satanás. Esto está en El Conflicto de los Siglos, página 659. Hermanos, el Señor nos anuncia momentos y tiempos difíciles, pero no estaremos solos. Estamos siendo fortalecidos ahora por el poder del Espíritu Santo. Mantengamos ese espíritu de oración, ese espíritu de escudriñamiento de la palabra de Dios, ese espíritu humilde, reflejando el carácter de Jesús. Y de esa manera, muchas almas, al ver nuestro testimonio, se unirán al pueblo de Dios y reconocerán que el Señor Jesús es su Salvador. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que pasen un feliz día. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.